los ejemplos anteriores sobre referencias absolutas hemos utilizado el símbolo dólar para fijar tanto a la columna como la fila. Sin embargo, es posible fijar solo la columna o la fila, y a estas variaciones se le conoce como referencias mixtas. Las referencias mixtas es una mezcla de columna absoluta y fila relativa o columna relativa y fila absoluta. Si queremos fijar solamente la columna, anteponemos el símbolo dólar a la letra de la columna y dejamos la fila sin dicho símbolo, como podemos observar en la barra de fórmula. Si por el contrario deseamos fijar solamente la fila, entonces anteponemos el símbolo dólar al número de la fila, como visualizamos en la barra de fórmula, igual a $2. En este caso solamente la fila se vuelve absoluta y la columna puede variar. Si colocamos la siguiente fórmula en la celda B2, igual, clic a la celda A2 que hace referencia y luego colocamos el símbolo de dólar al inicio de la columna para fijarla, podremos copiar la fórmula hacia la derecha y vemos que la fórmula se mantiene igual en todas las columnas porque hemos indicado que deseamos tener la columna A fija. Por el contrario, si copiamos la fórmula de la celda B2 hacia abajo, Excel modifica el número de la fila como podemos ver. Sin embargo, si cambiamos el tipo de referencia mixta de la celda B2 y ahora lo vamos a volver fija ya no a la columna sino a la fila, colocamos el símbolo del dólar al inicio de la fila 2, del número 2, y copiamos ahora las fórmulas hacia abajo, podremos obtener el mismo resultado. Entonces, un resumen de los tipos de referencia que hemos visto hasta ahora son: referencia relativa, la columna y la fila pueden cambiar al momento de copiar la fórmula. Referencia absoluta, coloca el símbolo del dólar al inicio de la columna y la fila, ni la columna ni la fila pueden cambiar. Referencia mixta de columna fija, coloca el símbolo del dólar a la columna y la columna no cambia, solamente la fila puede cambiar. Referencia mixta de fila fija, la fila no cambia, solamente la columna puede cambiar y el símbolo de dólar se coloca antes de la fila. Estos son los 4 tipos de referencia de los cuales podemos elegir al momento de construir fórmula. Recordemos que esta clasificación se basa en el comportamiento de la referencia al copiar una fórmula. Cuando copiamos una fórmula con referencias mixtas, la fórmula actualizará el valor de la columna o fila relativa, mientras que la referencia absoluta se mantiene invariable. Las referencias mixtas o híbridas son aquellas en las cuales solo está inmovilizada la fila o la columna. La que está inmovilizada es la que tiene el signo del dólar delante y esta se mantendrá constante. Se suelen utilizar en diseños de cálculo donde los datos que utilizan las fórmulas están dispuestas por columnas en la fila superior de cálculo, donde los datos que utilizan las fórmulas están dispuestos por columnas en la fila superior del cálculo y por filas en la columna izquierda del cálculo. Estos diseños también suelen llamarse tablas de doble entrada, debido a que tienen 2 entradas de datos, una por las columnas y otra por las filas. En el siguiente ejemplo tenemos una tabla para calcular los porcentajes dispuestos en filas de cantidades dispuestas en columnas, donde la fórmula necesita obtener el valor de un porcentaje de la fila y multiplicarlo por la cantidad de la columna. Para la resolución del cálculo utilizaremos 2 referencias mixtas, donde el valor del porcentaje mantendrá fija la referencia de la columna, en este caso de la columna A, para que no se modifique al rellenar hacia la derecha, y el valor de la cantidad mantendrá fija a la fila 8, para que no se modifique al rellenar hacia abajo. En este caso vamos a ingresar en la celda B9 la fórmula igual, clic a la celda A9 por la celda B8 y luego Enter. A continuación vamos a fijar la
filas y las columnas. Primero fijaremos la columna, porque no deseamos que varíe, colocamos el símbolo del dólar al inicio de la columna y luego a la fila 8. Colocamos también el símbolo del dólar para fijarlo. Ahora tenemos nuestra fórmula igual dólar A9 por B dólar 8. Es decir, estamos fijando la columna A de la celda A9 y por B8, y en ese caso hemos fijado la fila 8 para que no se modifique al rellenar hacia abajo. Presionamos Enter y ahora cuando completemos los datos hacia la derecha obtendremos el resultado. Y si completamos hacia abajo con el controlador de relleno o copiando, también obtendremos nuestro resultado. Podemos cambiar entre los tipos de referencia. Para ello debemos seguir un consejo muy útil para hacer más eficiente el tiempo invertido al ingresar cualquier referencia en una fórmula, y es el uso de la tecla de función F4, que lo encontramos en el teclado en la parte superior. Cuando nos encontramos en el modo de edición, podremos utilizar esta tecla. Cuando el cursor de edición se encuentra sobre una referencia y presionamos la tecla F4, Excel cambiará el tipo de referencia sin la necesidad de que ingresemos manualmente el símbolo dólar. Realicemos el siguiente ejemplo para conocer el funcionamiento de este atajo del teclado. Primero, seleccionaremos la celda B19 e ingresaremos la fórmula igual y clic a la celda A19, estamos haciendo referencia, y no presionamos la tecla Enter. El cursor de edición, como podemos ver, se encuentra parpadeando al final de la referencia. Y si presionamos la tecla de función F4 una vez, la referencia se transformará automáticamente en absoluta y nos aparece igual dólar a dólar 19. Si volvemos a presionar la tecla de función F4, tendremos una referencia mixta. Ahora aparece igual a dólar 19, es decir que la fila 19 se ha vuelto absoluta. Y si presionamos una cuarta vez la tecla de función F4, la referencia será cambiada por la otra opción de referencia mixta, donde se fija solo la columna y aparece igual dólar a 19. Al presionar una quinta vez la tecla de función F4, volvemos a la referencia original, es decir, a la referencia relativa. La tecla de función F4 solamente cambiará la referencia que está sobre el cursor de edición, así que si queremos aplicar este cambio en varias referencias de una misma fórmula, entonces debemos colocar el cursor sobre cada una de las referencias que deseamos cambiar y presionar la tecla de función F4 cada vez que sea necesario. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más temas en Excel.